Bienvenidos al primer podcast donde decimos la verdad de Dios sin hablar de religión. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Estamos de regreso. Episodio 37 de la temporada 2 con pues buena elección hasta eso en este episodio y de varias plataformas. Yo soy Antonio Vidal y en la buena línea está la buena Clau. Hello. ¿Cómo andas, Clau? Sí. Bien, todo bien. Qué chingón. A ver si el domingo ahora sí nos... ya se nos hace. Que si no, sí. Si no ando ocupado con una cosa, ando ocupado con otra y... No, pues por dos. Sí. Y luego el tráfico ya está cada vez insoportable. Sí. Todo está siendo más caótico. O yo ya me estreso más fácilmente. No sé, díganme los demás qué está pasando. Pero creo que sí es en general, ¿no? No creo ser yo nada más. No, yo creo que sí, ya cada vez somos más. No cabemos ya en esta ciudad. Y cada vez es más complicado salir del querido hogar. Sí, yo siempre he creído que la ciudad ya colapsó hace años, pero pues Sí. como que nos rehusamos. Es correcto. En fin, pues vamos a darle, el orden del día. Love is blind. Blind, ajá. Blind. Kevin can fuck himself. Algo así. B de Víctor y Mentes Poderosas. Así va a ser el orden del día. Así es que arranquemos con este episodio 37. Y pues bueno, Love is Blind, una serie, pero es a reality. Sí. 11 episodios de este año 2024. 46 minutos el episodio. El más grande, que es el último, 1 hora 15 minutos. Está en Netflix. Y pues bueno, Clau me manda esto. Me voy directo a verlo. Y dije, no puede ser. ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué? No, Clau, ¿qué me pones a ver, por favor? No hagas esto. Y dije, bueno, lo tengo que ver, porque ni modo de pasarlo por alto cuando he puesto a ver a Clau, pues, series coreanas o... no sé, ondas que pues no son de tu gusto, ¿no? La vez anda como medieval, vikingos, etcétera, ¿no? Entonces, comienzo a verlo. Y pues prácticamente son hombres y mujeres. Sí se ven de un poder adquisitivo alto. Medio alto. Sí, medio alto. Porque, bueno. Y justo por lo que vi, están en la edad donde a las mujeres justo les cambia el chip, donde dicen, güey, ya cumplí 30 años, voy a cumplir 30 años, estoy dentro de los 30 años, ya me tengo que casar, sí o sí, porque se me está acabando el tiempo. Ya quiero familia, en algunos casos. Ya quiero casarme, ya quiero estable. Adiós, Reven, en algunos casos. etc. Y el reality es justamente eso. Entran chavos y chavas sin verse, nada más hablar. Y pues se van conociendo, van cambiando como de citas, por decirlo así. Ajá. Y pues digamos que ahí es como donde comienza todo. Pero hay varios como periodos de prueba que hay que ir como pasando durante... el reality. Sí, correcto. Cuéntanos más, mi Clau. Sí, básicamente es un experimento. O sea, el reality, tal cual lo dice, es un experimento en donde justamente quieren descubrir, pues, si el amor es ciego, ¿no? Como coloquialmente se dice. Claro. Y entonces justo este experimento, pues, va de que son mujeres y hombres que tienen citas a ciegas. Entonces... viene una fase que es la fase de cabinas, que es justamente donde ellos están cada quien en una cabina y solamente pues escuchan y platican y se conocen así, solo por su voz y lo que dicen, pero nunca se ven. Y después pues ya viene estas fases en donde todos los que conectaron en la fase de cabinas, pues se hacen la propuesta de si ya quieren como tener algo pues serio, entre comillas, porque es poco tiempo, como formalizar. Y entonces ya viene pues la parte donde es la revelación, ¿no? Que es donde ya se ven. Y a partir de ahí las parejas que se formaron, pues ya entonces empiezan la convivencia ya viéndose. Primero es la convivencia en un viaje, después ya es la convivencia como pues de la vida de pareja, en departamentos. Obviamente todo pues está bastante controlado de cierta forma porque pues no dejan de estar en el reality, o sea, sí están como un poco en la vida real, pero no deja de ser
un programa, una grabación, Ujú. y pues es poco tiempo el que conviven y básicamente lo que quieren es pues descubrir si el amor es ciego y si realmente esta convivencia los puede llevar a terminar en un matrimonio, porque pues el matrimonio es, o sea, se casan y todo es completamente legal, o sea, realmente sí hay matrimonio de por medio, y esa es la finalidad del reality básicamente. Sí, sí, sí. Conforme fue avanzando, la neta es que pues el chismecito empieza a estar bueno y empiezas a conocer a cada uno de los personajes, o las personas más bien, del reality, y pues cómo van conectando y también cómo conviven con con las otras parejas, ya que en algunos casos, que fue lo gracioso, y de hecho me gustó cómo lo llevaron, o sea que el planeo todo está bueno, Sí. porque pues tenían como su top, las mismas personas conforme se iban conociendo en cabina, que solamente se escuchaban, pues nunca se vieron, ¿no? No era de, es que, güey, le paso que no le gusten los perros porque está buenísima, ¿no? O, Ajá. güey, me vale madre si el vato toma porque está riquísimo, ¿no? No sé, ondas Sí. así, ¿no? Sino realmente era por lo que ellos intercambiaban y cómo conectaban con la voz y con lo que se decía, ¿no? Por conocerse. Y en el momento en el que pues, se formalizan, algunos pues le dicen gracias a ciertas personas y se quedan con con la opción que quieren, ¿no? La primera. Pero Ajá. hubo casos en donde había unos que eran como, estuviste en el primer lugar, pero pues sí, no me gustó cuando dijiste que no te gustaban los gatos, ¿no? Y pues ni modo, te pasé el segundo. Y en ese viaje también fue así de mucho su cara fue de huevos, o sea, le pasaba lo de los gatos porque me encanta, ¿no? Estuvo bueno eso y ya se acabó la fiesta, se acabó como lo bonito, vámonos a la vida real y pues ya convivir cada pareja en su departamento y tener sus actividades, pues obviamente comienza a ser totalmente distinto que pues haberse conocido y la luna de miel de inmediato, por decirlo así, ¿no? Entonces, está chida, no soy fan ni fue mi top, pero me gustó como experimento y pues obvio el chismecito. Me gustó, más no lo volvería a poner. Si hubiera más temporadas u otras en otros años, si sería exactamente lo mismo, creo que ya sería como, ya vi algo así, ya no me llamaría tanto. Pero me gustó, la neta es que me gustó. Sí, pues a mí sí, o sea, a mí no voy a decir que me encantó, pero sí me gustó bastante. A mí sí me gustan mucho los realities. Y como me gustan mucho, soy muy cuidadosa con qué realities veo y qué realities sí me gustan y qué realities de plano digo, este reality está terrible. Entonces quiero decir que este reality me gustó en un inicio. Me pareció interesante el tema del experimento, o sea, creo que la finalidad estaba padre, como demostrar si realmente el amor es ciego y si realmente en poco tiempo las personas pueden conectar más allá del físico. Creo que el punto o el objetivo del experimento y de reality era bueno. Sin embargo, yo sí lo vi completo porque, repito, sí soy fan del reality y a mí sí me gusta mucho el chismecito y sobre todo la polémica, y aquí, conforme iba avanzando, cada vez había más y más polémica. Sí. Pero al final se notó muchísimo cómo no deja de ser televisión, no deja de ser pues un reality, no deja de haber muchas cosas que están muy controladas y muy planeadas. Y la verdad es que aquí la producción, conforme fueron avanzando los episodios y ya en el último, porque el último episodio, esto no es spoiler, el último episodio es como el reencuentro, o sea, ya después de mucho, no mucho tiempo, pero ya después de un tiempo que grabaron el reality, como que vuelven a grabar un programa en donde vuelven a ir las personas que estuvieron en pareja y pues para descubrir si siguen juntos, si no, etcétera, etcétera. Y en este último episodio la realidad es que se notó bastante cómo pues hubo mucha mano de producción y cómo le metieron mucho de su propia cosecha al momento de hacer la edición de los programas, pues para que justo se generara toda esta polémica. Y eso no me gustó. Eso la verdad es que sí lo desaprobé completamente porque pues yo sí me creí todo lo que vi en los episodios y al final pues darme cuenta que no fue así, que personas que pintaron como que eran tóxicas no lo eran realmente y como que sí había provocaciones de los hombres a las mujeres y no solo de las mujeres a los hombres y así sucesivamente. Eso sí ya de plano no me gustó. Han de saber que hay temporadas, no es temporadas de Love is Blind México, sino de
Love is Blind en general, porque se ha hecho en varios países, creo que hay de Brasil, Estados Unidos, UK, o sea, hay de todos los países y ahora pues fue de México, que es este. Y dicen, yo no sé porque no he visto los demás, pero dicen que las otras producciones están como un poco más transparentes y como que no pierden tanto el foco del experimento como lo hicieron aquí, porque pues no dejamos de ser México y nos gusta el juguito y nos gusta el chismecito y nos gusta la polémica. Se sabe que se vende, ¿no? O no, nos tienen acostumbrados. Te digo, yo no soy muy fan de esas ondas. Como ahora que está eso de la Casa de los Famosos, la neta no lo he visto. No, he visto uno que otro TikTok, por ahí de vez en cuando me salen. Y de este güey de Marcelo, porque ese güey sí me mama su humor. Pero no he visto nada como eso, ¿no? Pero pues sí, realmente es que México es más esa onda, ¿no? Sí, entonces sí. Solo por eso ya puedo decir que... Híjole, me quedó a deber porque pintaba muy bien, podría haber sido un muy buen reality, con un muy buen enfoque, con un muy buen objetivo, pero pues México y su producción amarillista la volvieron como siempre, sí. Sí, correcto. ¿La dejas en? Lo dejo en un... en un 4. Ok. Sí, pensé que te iba a decir al 3.5, de hecho acá en cámara andaba diciendo yo que 3.5. Porque sí cambia eso, o sea, sí está padre, como dices, lo que está pasando, después sí el chismecito está con madre, pero sí, pierde justamente eso, y digo, yo no soy fan, entonces está bueno, pero más no le podría dar más porque no es lo mío. Y entonces, pues como es mi humilde opinión, y es la opinión que damos aquí, no porque no somos críticos ni especialistas en esas cosas, yo lo voy a dejar en un 3.5. Perfecto. Definitivamente. Pero sí me gustó el chismecito, O sea, sí estás haciendo otras cosas, vueltas y... no mames. Está chido, sí. Y sí, os digo, ya para que yo te hubiera mandado un mensaje de, oye, no mames, se pasaron con esta morra. No, es porque sí andaba, pues viendo y andaba un poquito la intriga, ¿no? Sí. Pues sí. Vamos a la que sigue, que es Kevin Canfo. Algo así. Ese está en Prime Video. Es una serie, hay 2 temporadas, 8 episodios cada temporada, duran entre 43 minutos, 47 por ahí, es del 2021, les digo, está en Prime Video, y me está volando la cabeza esa serie, Sí. Tiene un doble formato, el primer formato cuando voy de nuevo, es una pareja, la pareja tiene vecinos, el papá también está ahí. Esta pareja, el escenario, hagan de cuenta que estás viendo Friends. Es así, cámara enfrente, las risas pregrabadas, van hablando, chistecitos, se ríen, ¿no? Pero cuando está la esposa de Kevin sola, cambia totalmente el modo de grabarlo, la cámara ya no está así como amplia, ya se ven en otros lados, de hecho la iluminación es otra, sus pensamientos son totalmente distintos, y pues prácticamente es... esta familia, esta pareja, donde el chavo pues gasta todo en cosas deportivas, ella quiere o sueña como con la familia bonita, en la cual como anda de años de los 60s, donde llega el marido y ella atiende al marido y le destapa su cervecita y como muy feliz el asunto y muy propio. Pero pues la verdad es que nada más no, y ella se está guardando como el chingo de coraje, frustración y cuanta cosa. Y qué locura, mi Clau. Sí, la verdad es que justo creo que lo atractivo de esta serie, porque a ver, a mí ese formato de, justo el primer formato que decías, de los aplausos ya como pregrabados, sí, lo cómico. Y este formato como muy Friends, ajá. Como que me gusta, pero para pasarlas, o sea, para que me hagan ruido mientras yo hago otra cosa. Ajá. Y como para estarles prestando atención de cada 15 minutos volteo y veo y así. Pero creo que lo interesante de esta serie justo es ese doble formato. Sí. Que llega un punto en el que, de hecho yo pensé que se iba a ir por ahí, o sea, yo pensé que empezaba como en el primer formato y se iba a ir ya el resto de la serie en la segunda, y no, es un mix en todos los episodios. Como que esta parte donde justo está ella sola se vuelve como un mix de suspenso, porque bueno, en un inicio no sabes qué es lo que está pasando, si la chava realmente tiene como algún trastorno, o sea, si algo está pasando dentro de ella, si tiene como ciertos rasgos medios
locos, Sí. o si solamente es que pues está ya harta y frustrada de su situación y de su vida en pareja y de todo lo que está pasando, y como que tolera mucho al marido en muchos sentidos, Cañón. pero ella... Demasiado. Ajá, demasiado. Abusa. Y ella, sí, Abusa cañón, de ella cañón. misma. No, nadie está Ajá. para aguantar esas cosas. Sí, y pues nunca lo externa, ¿no? O sea, nunca lo hace frente, nunca le dice al marido nada, nunca lo confronta, o sea, nunca nada, sino como que justo el formato todo lo toma como con humor, y entonces el marido también, o sea, como que todo es broma y risas y bla, y entonces cuando viene como esta parte donde ella está sola, todo se transforma, ¿no? Claro, y ya hasta viene uno como... mismo que está viendo, sientes, cambia tu manera de pensar, de no mames, se está manchando. Porque digo, cuando está lo cómico, como que te clavas en lo cómico, porque pues, ya es Sí. el formatito y todo, y es, qué cagado. Pero cuando lo ves de otra manera, justo como ella lo está viviendo, es de no mames, o sea, es una manchadez. Sí. Bueno, a mí sí me pasó que ya, o sea, después de ciertos episodios, ¿Mm? ya, o sea, yo ya lo cómico ya no lo veía como cómico, No. o sea, yo ya estaba esperando el momento en el que los formatos se mixearan de tal forma que ella explotara, ¿sabes? O sea, como que siempre estás esperando ese momento en el que algo realmente suceda y que ella realmente explote y externe todo. Sí, como justo. No pasa y entonces frustra. También a uno, sí, claro, sí. Sí. No la he terminado, apenas voy a terminar temporada 1, pero la neta es que sí me trae atrapadón, ¿eh? Sí. Sí, es de no Sí. mames, ¿qué pedo? ¿En qué momento le va a dar una madriza o no sé? Haz algo, mujer, por favor, así, ¿no? O sea, ya en donde está el formato cómico es de ya haz algo, que se salga de control todo esto, es desespera el vato este. Sí, bastante. Justo creo que eso es lo atractivo de la serie, porque bueno, en realidad no tiene como un contexto más allá, tampoco hay así como un ¿Tú la clima acabaste? en la historia. ¿Eh? ¿Ya la acabaste? No la he ¿No? acabado. Okay. No, casi, pero no. Ok. Pero más bien creo que es eso, o sea, creo que es el formato que le dieron y la forma en la que van llevando la serie todo el tiempo. Sí. Es lo que hace interesante la serie, o sea, no la historia como tal, sino No. el formato específico, que es un formato que yo nunca había visto. Ni yo. Y está bastante bueno. Sí, de hecho fue lo que me llamó la atención. Dije, no manches, qué loco se ve esto. Y sí, en ninguna otra serie, película o algo, nunca había visto esto y fue de, qué chido. No sé si sea la primera, pero está chidísimo. Sí, la verdad, sí. Pues la neta, yo lo voy a bajar. No es de mi total agrado todo, pero me gusta el formato y nunca lo había visto. Así que en lo personal lo voy a dejar en 4 o 5. Sí, yo también me voy a ir por el 4-5, más que nada por el tema de innovación, porque Sí. es algo que no habíamos hablado ni visto antes. Así es. En ninguna otra cosa. Sí, qué chido, me está gustando esa. Vámonos con la siguiente, que es V de Víctor. Es una película, dura 1 hora 41 minutos, es de este año 2024 y está en Disney Plus. Sale ¿Guillermo ¿cómo se llama? Villegas, Memo Villegas. Ajá. Memo Villegas, ya me había declarado yo fan de él, por supuesto, me gusta cómo actúa, me han gustado sus películas y las series que ha salido, la neta es que me gusta. Aviéntate el contexto, mi Clau. Pues básicamente empieza la historia con una pequeña niña que está en la escuela. Y pues está el grupo de alumnos viendo a uno de los papás de uno de estos alumnos, porque pues en la escuela justamente están hablando sobre las profesiones y entonces están yendo los papás a hablar cada uno de qué es lo que hace y a qué se dedica, y entonces le pregunta justamente a esta niña que se llama Luna pues a qué se dedica su papá, y pues resulta que ahí empieza como la historia. El papá se dedica a cuidar personas de la tercera edad, personas mayores en un asilo. Y la mamá, pues según se dedica a escribir, pero en realidad no ha escrito nada. Entonces, la historia básicamente es, pues la niñita empieza justamente cuestionándose por qué no tiene papás cool, que hagan alguna actividad cool y divertida, porque qué va a pasar el día en el que pues sus papás tengan que ir. Esta historia empieza a contarse en el día del cumpleaños del papá, que es Víctor. Y bueno, justo van al asilo. Víctor cree que nadie se acuerda de su cumpleaños porque pues está con su mamá y su mamá no le dice nada. Después va a recoger a su hija porque los papás son separados y la ex esposa o la expareja no le dice nada. Su hija tampoco le dice nada. Llegan al asilo y como que nadie se acuerda, y en eso pues sale una sorpresa en donde pues tienen una fiesta
sorpresa de cumpleaños para Víctor. Y en esas sorpresas que le dan, pues le llaman, le dicen como, oye, Víctor, tenemos otra sorpresa, y le ponen un video, ¿no? Y entonces en este video pues empiezan a pasar fotos de Víctor en el asilo, y Víctor con su hija, y Víctor con su mamá, y etcétera, etcétera. Y al final de este video pasa un tramo de un video justamente de Víctor boxeando. Uh-huh. Entonces la niña se da cuenta que su papá era boxeador, ella no lo sabía, y le parece una profesión padrísima, le parece súper interesante. Y entonces empieza la niña a idear cómo va a ser para, pues, que, o sea, saber más sobre esto y ver qué es lo que va a pasar. Termina la sorpresa y ellos van a una tienda departamental. No, bueno, es como una tienda, más bien como de abarrotes, como un súper, más bien, un supermercado. Están en el supermercado y de repente entran a asaltar el supermercado. La niña para esto tiene una afición por grabar todo, es influencer. No es influencer, pero le gusta mucho grabar todo el tiempo. Y pues está grabando ahí en la tienda, de repente entran estas personas a asaltar la tienda. Y ella empieza a grabar y de repente sale y los confronta y la ven que está grabando, y entonces el papá sale y pues por defenderla, obviamente el papá pues se golpea a los bandidos, y la niña pues se siente súper orgullosa porque pues esta profesión, que ya no es la profesión actual del papá, pero la profesión que tenía anteriormente, pues la hace sentir muy orgullosa de él, ¿no? Porque pues la puede defender y puede pelear contra los malos y todo esto. Y entonces, pues le cuestiona al papá, le dice que por qué, que porque ya no boxea, que porque ya no sabía. El papá pues le explica que no, que ahora se dedica a cuidar viejitos, que esa es su nueva profesión y que también está padre y cool. A la niña no le convence y entonces sube el video. Y cuando sube el video, pues desata toda una polémica sobre Víctor, el exboxeador, y todo lo que pasó en su antepasado. Y básicamente la historia, pues es cómo es que Víctor regresa al ring de boxeo. Así es. Bonita la historia, la neta me gustó, está cotorrona. Sí. Le supieron meter buenas cosas, es cómica. Sí. Obviamente trae acá la parte donde te pone motivacional. Uh-huh. La parte trágica. Tiene todo. Está palomera. Sí. Y está bonitilla, la neta me gustó. Tampoco es de wow, pinche cine de arte, pero tampoco no es basura. La neta, me gustó, está muy linda. Y la voy a dejar en un 4-5. Sí, la verdad es que está buena, está entretenida, está cómica. Creo que la historia la supieron hacer bien, o sea, para hacer una película palomera, o sea, la supieron hacer bien con la historia, sí. Está bastante bien llevada. Yo también la dejo en un 4-5. Sí, está bonitilla, me gustó mucho, sí. La neta. Dije, qué bonita. Y aparte, pues, yo fan de ese güey, ya me encanta todo lo... No sale ese güey, yo las veo. Es de, este güey me gusta. Y le han puesto buenas historias, la neta es que... O ha sabido tomar buenas historias también, ¿no? ¿En qué producciones dice sí, en cuáles no? La neta es que está bonito. Sí, la verdad sí está linda. Bien, pues vámonos con la última, que es Mentes Poderosas. Es una película, esta es del 2018, dura 1 hora 44 minutos, está en Netflix. Y pues vas, mi Clau. Pues Mentes Poderosas es una película sobre, bueno, empieza en la ciudad con un grupo de niños, igual en la escuela, uh-huh. Una niña en ese momento presencia como una de sus compañeras ahí en la escuela tiene como un ataque de algo, uh-huh. No saben bien qué le pasa. Y la niña pues muere, ¿no? Sí. En ese momento. Entonces resulta que algo está pasando en esa ciudad. Hay algo que está atacando a los niños y que los niños están muriendo. No saben si es una enfermedad o qué es. Y obviamente pues el gobierno empieza a intentar buscar la cura de esto. Esta niña, que es la protagonista de la historia, está con sus papás una noche, sus papás le dan un regalo y la niña pues obviamente les dice que no se preocupe, que ella va a estar bien, que a ella no le va a pasar nada. Está durmiendo esa noche con los papás y cuando la niña toca a la mamá, algo pasa en su mente, algo ve, algo sucede
y decide salir corriendo. Al día siguiente despierta y resulta que sus papás pues no recuerdan nada de quién es ella, ni de que ellos son sus padres, ni nada. Entonces, la mamá, que en ese momento no se acuerda quién es ella, la pone como afuera Sí. de la casa, le dice, oye, espérame aquí tantito, porque pues no sé qué rollo contigo, y de repente llegan unas personas que la recogen y pues se la llevan, ¿no? Entonces resulta que estaban aislando a todos los niños, como en un, ¿qué será? Como en un campamento. Sí, como tipo de campamentos, empiezan a llevarlos y los empiezan a seccionar, ¿no? Dependiendo de sus poderes, por así decirlo. Sus capacidades. Exacto, sus capacidades. Ajá, exactamente. Entonces, pues resulta que hay unos niños en esta parte en la que las empiezan a seccionar. Resulta que hay unos niños en específico que en las secciones, pues están los niños verdes, los niños amarillos y los niños azules, ¿qué? Ajá. Naranja y rojo. Pero los rojos y los naranjas no están. Entonces resulta que esta niña, cuando le están evaluando, el doctor se da cuenta que ella es naranja, que representa, supuestamente, según el gobierno y este campamento y las personas que están ahí haciendo las investigaciones, representa pues peligro, ¿no? Para la sociedad, y deben como eliminar a estos niños. No sabemos cómo los querían eliminar. Bueno, sí sabemos, pero no en ese momento. Ajá. Y entonces la niña usa justamente sus poderes, que estos los usa a través del contacto, para que el doctor la categorice como verde y ella pues pueda mantenerse en el campamento y no corra peligro, ¿no? Y entonces, pues básicamente la película es sobre justamente estas mentes poderosas, estos niños que tienen ciertas habilidades de controlar las mentes de las otras personas y hacer que ellos puedan cambiar de pensamiento, pero evidentemente el gobierno y pues los adultos y los investigadores y todos se dan cuenta de esto. Y entonces la niña, es toda la historia de justamente cómo la niña tiene que sobrevivir y pues mantener también a salvo a ciertas personas, ciertos niños en el camino de su intento por sobrevivir y todos los enfrentamientos que hay alrededor de esto, ¿no? Pero básicamente es eso, es el poder que tiene la mente de los niños, en específico pues esta niña que está categorizada como naranja y que tiene el poder de... Y de hecho, ya se me iba a soltar. Fíjate, les doy un spoiler acá, mis chavos. Me encantó, o sea, digo, no es una gran historia, pero me fue gustando el proceso. Sí. Como, pues, los empiezan como a cazar a cada uno de los chavillos. Y no mames, el final fue de, ¡ay, no seas mamón! ¡No seas mamón! Sí. Hermoso, me gustó muchísimo. Sí, yo siento que va a haber una segunda. Debería, sí. Por favor, sí, me gustó muchísimo. Digo, creo que supieron cerrarla y aparte, pues, esas tomas al final de ella y los personajes que salen, ya en conjunto. Sí. Fue, no mames, o sea, una chuladota, me encantó, me gustó muchísimo. Sí, la verdad es que está muy buena, está bastante entretenida. Yo pensé, porque esos formatos de película como que de repente no soy muy fan. Sí. Como un poco, no futuristas, pero no sé cómo categorizarlos. Sí, como un futuro próximo. Sí, como un futuro ideal, ¿no? Como lo que siempre han dicho y se han visto películas de que la mente del ser humano tiene una capacidad mucho más allá y nosotros solamente utilizamos un 10% de la capacidad de la mente. Cosas así. Hay gente que menos, creo, perdón. O sea, dije nosotros, tú y yo. Así, por supuesto. Nosotros hasta un poco más. Entonces yo no soy muy fan de ese formato, pero la verdad es que sí, está muy bueno, a mí me atrapó, o sea, como que al principio dije de que qué rollo, de qué va esto. Conforme fue avanzando la película está buena, creo que trae historia, trae acción, pero a la vez no es una acción así de que mucha violencia, trae una buena historia. La neta, bien, me gustó bastante, está muy, muy buena y yo sí creo, por cómo la terminaron, yo sí creo que va a haber una Ojalá segunda. Que sí. Yo la estoy esperando, apúrense, por favor. Si fue en el 2018, pues ya se tardaron mucho, hasta hace 6 años. Yo no sé de la existencia de esta película, pero, o sea, es de 6 años, ya es mucho, por favor.
Ya lancen otra, estaría con madre. Está muy, muy buena. La neta es que me gustó muchísimo. Y el cierre fue, no mames, fue increíble, me gustó. Sí, la verdad es que está muy, muy buena. Muy buena. Ni hablar. Pues sí, 5 de 5. Tú, Clau, 5 de 5. 5 de 5. Excelente. Pues hemos terminado. Después de media horita de podcast. Es que esta vez sí merecía todo este tiempo, la neta. Sí, muy sí, buenas. 100%. Pues hasta aquí el episodio. En sus redes sociales, mi niña, ya me ando yendo. En mis redes sociales. Por supuesto. Instagram, ClauNF, TikTok, ClauNF3, Facebook, ClauNF. Excelente, ya saben, me encuentran en todos lados como Bazar Santo Domingo. Este podcast, La Verdad de Dios, lo encuentran en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Spotify, en iHeartRadio y por supuesto en YouTube. Ahí tienen 5 diferentes opciones donde lo pueden encontrar. Y las redes personales me encuentran como Arte Profeta Galáctico. Me encuentran en todos lados como artista, como en YouTube, como todos lados. Ahí ando en todos lados. Así que pues es todo, mis chavos. Hasta aquí el episodio 37 de la temporada 2 de La Verdad de Dios. El único podcast que dice la verdad de Dios sin hablar de religión. Pues chavos, gracias, Clau. Gracias, nos vemos prontito. Sí. Cuídate. Bye. Espera el podcast de La Verdad de Dios cada semana. ¿Quieres que hablemos de algún tema? Escríbenos a Instagram, Facebook o Twitter. En cualquiera de esas plataformas nos encuentras como Bazar Santo Domingo. Esto es La Verdad de Dios.